Bendiciones a todos. Que tengan un día fabuloso. Comenzamos esta semana poniendo todos nuestros planes, todos nuestros objetivos, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros proyectos en manos de Dios, para que Él haga su voluntad sobre todos ellos, para glorificarlo y alabarlo y exaltarlo con nuestras vidas. Hoy continuamos con nuestra lectura del libro de Romanos. Y vamos al versículo 18 del capítulo 4. Estamos hablando de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Y ahora vamos a continuar hablando un poco más acerca de él, para esclarecer un poco más acerca de el poder de la salvación, ¿no? Esta salvación por poder divino, no por esfuerzo humano, y sobre todo hablar de la fe. Dice, él creyó, está hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Abraham, hay que recordar que Génesis se nos relata cómo era un hombre ya grande, era un hombre que ya tenía casi 100 años, su esposa Sara también tenía ya casi 100 años, no tenían hijos, ¿no? Era un hombre rico, era un hombre que tenía muchas bendiciones materiales, pero no tenía hijos, y bueno, para él y para su esposa eso era un sufrimiento, porque pues no tenían descendencia y pues básicamente sus bienes no tenían a qué dejárselos, y no había ningún tipo de forma en la cual iba a dejar una herencia más allá del polvo que dejara, ¿no? Y eso les tocaba el corazón. Pero Dios les promete, ¿no? Dios les promete que su descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y él cree en esto. Y cuando dice aquí que creyó en esperanza contra esperanza, está hablando de que, bueno, la esperanza es que no iban a tener hijos, que Sara no podía embarazarse, era una mujer de más de 90 años, que él tampoco iba a poder tener hijos, era un hombre de más de 90 años, ¿cómo iban a poder tener hijos? Esa era la esperanza del mundo. Pero la esperanza contra esperanza es que Dios les prometió que iban a tener hijos, y así iba a ser, y así fue. Esa es la esperanza contra esperanza para todos nosotros también. Porque la esperanza del mundo te puede decir que tú tienes una enfermedad incurable, que tú estás destinado a vivir en una situación de pobreza o de escasez. La esperanza puede estar situada en que vivimos en un mundo, en un país o en una ciudad en la cual hay una crisis, en la cual no hay trabajo, en la cual no hay esperanza, ¿no? Hay maldad, etcétera. Pero la esperanza contra esperanza es esa promesa de Dios que está a lo largo de todas las escrituras para los hijos de Dios, de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que para nosotros todo es para bien conforme a sus propósitos. Y esa es la esperanza contra esperanza, y cientos de promesas que Dios nos ha revelado a través de su palabra, y de la cual tenemos que poner nosotros nuestros ojos, no en la esperanza del mundo, de que, como en el caso de Abraham, no iba a tener hijos, que era imposible que pudiera tener hijos, sino en la esperanza contra esperanza, de que Dios promete y Dios cumple, Dios es fiel. Continúa diciendo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, con la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Este tema de la fe es algo muy importante, porque mucha gente cree o puede pensar que la fe es algo ciego, que la fe es algo que es simplemente creer que algo va a pasar y creer en eso, ¿no? No es así. No, o sea, la fe de Abraham no era que iba a tener hijos, no. La fe de Abraham era que Dios cumple sus promesas. Esa es la fe que nosotros debemos de tener, ¿no? Es esa fe del Espíritu Santo, porque la fe, esa fe del incrédulo, de creer que algo puede pasar, o incluso la fe de creer en Dios,
hasta el Satanás cree en Dios, ¿no? No, es esa fe de la confianza en Dios, de poner nuestra vida en las manos de Dios, de que Dios es fiel para cumplir sus promesas, de que estamos cuidados, siendo cuidados, protegidos, proveídos en todas las áreas de nuestra vida por Dios. Esa es la fe de nuestro padre Abraham y es la fe que le fue contada por justicia. La fe en que Dios iba a proveer un camino para la salvación de todos, que es nuestro Señor Jesucristo, pero que no es una fe ciega. En el caso de Abraham, es una fe basada en una promesa de Dios, como muchas promesas que Dios nos ha dado, como la promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos en este momento, que no es algo que ha sucedido, pero que tenemos la fe en que va a suceder, porque Dios así lo prometió y Dios es fiel y Dios cumple sus promesas, que es la misma fe que tienes que tener de que Dios va a proveer todas tus necesidades, porque esa es su promesa, ¿no? Pero nuestra fe con respecto a nuestro Señor Jesucristo no es una fe ciega, ¿no? No es una fe no es una fe en algo que no ha sucedido, como en el caso de Abraham, ¿no? Que nuestro Señor todavía no había, tenía muchos años, o sea, iba a venir muchos años después para proclamar el Evangelio. Pero nosotros no tenemos necesidad de eso porque nosotros tenemos evidencias de nuestro Señor Jesucristo, y la evidencia más clara y tangible de la existencia de nuestro Señor Jesucristo es esto que estamos leyendo, las Escrituras. Entonces, pero hay mucho más alrededor de evidencias de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es una fe esta que a veces el ateo cree, ¿no? Que nosotros como creyentes tenemos una fe en fantasías o en cosas que no existen, o en cosas que no podemos ver ni verificar, que es una fe como de niño, o como de algo ilógico, porque no comprenden que nuestra fe no es así. Nuestra fe es una fe basada en muchos aspectos. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, primero en la palabra de Dios, luego en todo lo que está detrás de la palabra de Dios, en todas las cosas, en todas las evidencias de nuestro Señor Jesucristo, que nos hacen tener una fe en que Él volverá, en que restaurará su reino, y que todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, ¿no? Entonces es una fe en Dios, en su cuidado, en su provisión. Nuestra fe no es simplemente estar declarando: sé que prosperaré, sé que seré sano. Eso no es fe, eso es hechicería. Eso son, no sé, cosas del mundo, ¿no? Nuestra fe es: Dios es fiel, Dios promete cuidar de sus hijos, Dios nos ha prometido salvación, Dios nos ha prometido una vida eterna, ¿no? Dios nos ha prometido que vamos a estar en su reino, disfrutando de su presencia. Dios nos prometió que aquellos que han muerto serán resucitados. Toda esa fe, esa es la fe en Dios, ¿no? La mirada puesta en Dios, no en las cosas, ¿no? Sino en Dios. Esa es la verdadera fe de la cual estamos hablando, que le fue contada por justicia a Abraham. Y continúa diciendo: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe, de nuevo, es la fe en Dios, la fe en aquel que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Esa también es la fe que es contada por justicia. Es la fe que nos justifica ante el Padre. Es la fe que nos lleva de la ira a la paz con Dios. Es la fe que nos pone nuestros pies en el cielo, en el terreno celestial, en la eternidad. No, es esa la fe en ese Dios poderoso que entregó a su Hijo por nosotros, que entregó a nuestro Señor Jesucristo por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y que toda su ira recayó sobre Él, que todo el castigo recayó sobre Él,
que nuestro Señor Jesucristo fue libre de pecado, fue justo, y esa justicia y esas obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo fueron imputadas a nosotros para que nuestro Padre Celestial nos vea a nosotros como Cristo, y que a través de su obra perfecta fuéramos lavados y limpiados de todo pecado y resucitado para nuestra justificación. La resurrección es una parte importantísima de todo lo que creemos. Y también no es una fe ciega, es una fe con evidencia, hay muchísima evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es una fe ciega como podría pensar el ateo. Es una fe en evidencia, es una fe que solamente el creyente puede entender, porque es el Espíritu Santo el que nos da esa fe y esa conciencia y ese entendimiento. También para comprender es la palabra. Entonces, la resurrección, de la cual hablaremos más adelante también, es importantísima también, porque es la evidencia suprema de que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, resucitado por Dios para ponerse a la diestra de el Padre por toda la eternidad y reinar en esta tierra en su segunda venida. Entonces, y no solamente eso, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos valida a nosotros y nos hace tener esa fe en que nosotros, si nuestro Señor Jesucristo llega antes de nuestra muerte, seremos elevados a los cielos con Él. Pero si llega después de nuestra muerte, seremos resucitados también como Él fue resucitado, en cuerpos glorificados para vivir en su presencia eternamente. Entonces, la importancia del mensaje de hoy tiene que ver con la fe. La fe puesta en Dios, no en que va a suceder algo, o en que va a pasar algo, o en que se va a solucionar algo. Esa no es la fe de la que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios es la confianza en Dios. La fe es la confianza en Dios. Es esa completa dependencia de Dios, de su palabra, de sus promesas, de su cuidado, de su provisión, de su gracia, de su sanidad, ¿no? De su mano protectora sobre sus hijos, de su cuidado de sus hijos, de su amor sobre sus hijos. Es la fe en Dios. Nuestra mirada está en Dios, no en si va a suceder lo que yo quiero o no quiero, sino en Dios. Esa es la fe que fue contada por justicia para Abraham, y la fe que también tenemos nosotros, por la cual somos justificados. La fe en Dios, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. La fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos llevará en su presencia por la eternidad al final de los tiempos. Padre, hoy queremos rogarte y pedirte, Señor, aumenta nuestra fe, incrementa nuestra fe. Pon nuestra mirada, Señor, con certeza, con confianza, completa al 100%, Señor, en ti. Incrementa nuestra fe, Señor, en tu palabra, nuestra fe en tu fidelidad, nuestra fe en tus promesas, Señor, nuestra fe en tu obra, tu cuidado y tu gracia, Señor. Te pedimos, Padre, que nos hagas trabajar, Señor, nos hagas caminar, Señor, el camino que tu voluntad desea, para que nuestra fe sea cimentada, sea incrementada, Señor, para que aprendamos a caminar por fe en ti, por fe en nuestro Señor Jesucristo, por fe en la obra perfecta en la cruz, por fe en tu poder, Señor, por sobre todas las cosas, en tu soberanía, en que ti, Señor, que tú eres todopoderoso y que nada es imposible para ti. En ti, Señor, aumenta nuestra fe, incrementa nuestra fe, fija nuestra mirada en ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo el día de hoy. Gracias. Amén, amén y amén. Que tengan un bendecido día.